me gustaría conocer precisamente su reacción luego de lo que aconteció ayer en la Corte. Bueno, en primer lugar, nosotros lo habíamos advertido aquí, tanto el ingeniero Blandón como usted, como el suscrito, de que a nuestro juicio realmente lo que operaba allí era una orden de detención. Había algunas personas que tenían atendibles puntos de vista, que se los respetamos, de que había lugar a una aprehensión, de que había lugar a una conducción. Pero nosotros fuimos muy claros en señalar que el artículo 158, que para nosotros era la clave de todo el asunto, el día 11 de diciembre hacen lo que es una declaratoria de rebeldía. Y este artículo dice, la persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, y no compareció porque él tenía que estar presente en esa audiencia del 11 de diciembre, será declarada en rebeldía, y hablábamos de que había una conjunción, y lo hay, copulativa, y se expedirá orden de detención si procediera. De manera tal que específicamente cuando dictan la resolución la Corte, que entendemos que es unánime, porque no hay ningún salvamento de voto oral, y que aunque todavía tienen que dar por escrito lo que se pronunciaron ayer de manera oral, claro, pues entonces debemos entender que ellos se fundamentan precisamente en el artículo 158 que nosotros señalábamos aquí, que iba a proceder una orden de conducción. ¿Qué ocurre ahora? O sea, Mire, que ellos se apegaron exclusivamente al artículo señalado en el día de ayer. es que lo que ocurre es que la declaratoria de rebeldía Está clarito, ligada ligada a la orden de detención. Okay. Una cosa va con la otra. Son consecuencias del artículo 158. La votación fue unánime. A mi juicio es unánime. Pareciera. Porque no, es que se entiende porque ningún magistrado hizo un salvamento de voto oral a la hora de hacer la explicación. Por tanto, se entiende, se presupone que hay unanimidad, porque de lo contrario un magistrado yo hubiera dicho, yo salvo el voto, pues yo tengo un voto razonado, simplemente disiento de la opinión de la mayoría. Okay. Entonces, eso es fundamental. Otra cosa, mire, es importante, ellos rechazan la advertencia de inconstitucionalidad que presenta el licenciado Sidney Citón en nombre de la defensa del señor Martinelli. ¿Por qué la rechazan? Porque es que es muy claro. El artículo 206 de la Constitución Política establece que solamente se puede presentar una sola advertencia de inconstitucionalidad dentro de un proceso. Y ya había sido presentado. Hay una enorme actividad procesal de 12 meses de la defensa del señor Martinelli, que tuvo la oportunidad y la ha tenido de ejercer, y va a seguirla teniendo, todas las oportunidades y las acciones legales. De manera tal que por eso se rechaza, porque por mandato constitucional no se puede dentro de un mismo proceso presentar dos advertencias de inconstitucionalidad. Otro aspecto importante, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo están hablando. Mire, para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo digo porque como defensor del pueblo presenté el caso de los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990, que fue el primer caso que se ganó, y el primer amicus curiae de este país, me correspondió el alto honor de presentarlo en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999. Para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay que agotar el derecho interno. No es que vamos a ir ya, así que tiene que agotarse todo el derecho interno para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro aspecto, el caso Santander Tristán Donoso, que me correspondió a mí como primer defensor del pueblo, presentar aquella denuncia también ante la entonces procuradora de la administración, doña Alma Montenegro de Fletcher, en contra del entonces procurador José Antonio Sosa, que había grabado aquellas conversaciones de Walid Sayed, y él decía que Walid Sayed lo había autorizado, pero es que lo había autorizado a que lo grabaran a él, pero él no habla con marcianos, claro, ni habla con extraterrestres, hablaba con Santander Tristán, que no estaba ni había autorizado su conversación. Pero la comisión allí se pronuncia es en defensa de la no interceptación telefónica que había cometido José Antonio Sosa, es decir, protegiendo el derecho a la intimidad. Entonces sería un despropósito que la comisión le acoja una denuncia al señor Martinelli exactamente por lo contrario. Pero están en todo su derecho de hacerlo. Por supuesto, ellos tienen todo el derecho de hacerlo y de acudir, pero simplemente sería
un contrasentido porque él en ese caso no es el afectado por una violación a la intimidad, por una vulneración al derecho humano a la intimidad. Es en ese caso sencillamente la persona que está siendo señalada por el máximo tribunal de justicia como el que ha cometido la violación al artículo 29 de la Constitución Política que garantiza la no interceptación telefónica. ¿Qué procede ahora? Lo que procede ahora es, a nuestro juicio, y lo dijimos ayer, aplicar el artículo 545 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice este artículo? Este artículo es muy claro. Habla de la llamada extradición activa. Recuérdese que la resolución de la Corte señala, porque ellos podían y tenían que señalar cuál de los magistrados, si era el magistrado fiscal, el magistrado de garantía, cualquier otro magistrado, el que tiene que comunicar, el que tiene que darle, el que tiene que ejecutar la decisión de los 9 magistrados. Entonces le correspondió al magistrado de garantías por mandato de esa Corte Suprema de Justicia Pleno, que es al licenciado Jerónimo Mejía. Entonces él ahora tiene que comunicar la orden de detención. Eso tiene, a nuestro juicio, y vamos, es una opinión, y no pretendo, y he dicho, tener la verdad absoluta, pero pensamos que es así. Eso tiene 3 aristas. La primera, que es la extradición activa. Las autoridades jurisdiccionales panameñas, dice el Código Procesal Penal, podrán hacer una solicitud a un Estado extranjero, en este caso Estados Unidos, para la extradición de una persona con el propósito de su procesamiento penal. Y es precisamente para lo que se requiere al señor Martinelli, para que se presente, ¿verdad? Las mismas autoridades también podrán solicitar a un Estado extranjero el arresto provisional de una persona pendiente de la presentación de una solicitud de extradición. El pedido correspondiente se gestionará por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitud del juez que hubiere dictado el auto o del funcionario correspondiente a cuyo caso estuviere la instrucción del proceso, es decir, el funcionario que ha sido autorizado. ¿Qué significa esto? Que puede venir una solicitud de extradición, pero previamente o coetáneamente una solicitud de detención provisional en los Estados Unidos hasta tanto Panamá formule, sustente lo que es la petición de extradición. Pero hay otra tercera arista, que coetáneamente se puede pedir a la Interpol, darle las coordenadas o lo que se llama alerta roja, o como se le denomine, para que si él saliese de Estados Unidos, entonces a él se le tendría que detener. Pero nada de esto es expedito, de hoy para mañana. No, el caso de la Interpol, si él sale, sí sería expedito, pero si está en Estados Unidos, él tiene todo el derecho a nombrar sus abogados, a oponerse a la pretensión del Estado panameño. Es más, aquí tenemos el ejemplo del diputado Galo Lara, exdiputado de Ecuador, que se opuso con abogado a la pretensión de Ecuador de quererlo extraditar desde Panamá hacia Ecuador. O sea que Martinelli puede oponerse y está en todo su derecho porque precisamente esa es la garantía procesal que tenemos, el debido proceso. Ingeniero Blandón, el impacto que tiene esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en el país y en Cambio Democrático y en Ricardo Martinelli. Bueno, en primer lugar debemos entender que ayer le contamos qué estaba ocurriendo y le pusimos en contexto todos los escenarios que podían ocurrir y hoy le vamos a tratar de que usted tenga una idea. Bueno, ya la Corte tomó una decisión, esa es la decisión. Para efecto del proceso, y que hay que respetarla. Hay que respetar la posición de la Corte Suprema de Justicia. Primero. Segundo, ¿qué fue lo que ayer se decidió? Bueno, ayer no se decidió que Ricardo Martinelli es culpable de absolutamente nada. Así es. Ayer lo que se decidió simplemente que estando en la fase intermedia de un proceso por los pinchazos telefónicos, el fiscal solicita ante la no presencia del diputado Martinelli en la audiencia del 11 de diciembre que se tome la medida para que se garantice su presencia. ¿Y por qué es importante su presencia? Porque sin su presencia no puede haber ni acusación, ni imputación, ni nada. Lo dice el Código. Y además, parte de los derechos que tiene un procesado es no ser juzgado en ausencia. En ausencia. Eso está garantizado. De manera que eso fue lo que la Corte decidió, para que estemos claros. No decidió que el presidente Martinelli, el diputado Martinelli, es culpable o inocente. De absolutamente nada todavía. Porque la tercera fase es el juicio.
Tiene que concluir la fase intermedia, que es esta, para que eso se dé. Bien. Dicho esto, ¿qué otra cosa importante ocurrió desde el punto de vista de Ricardo Martinelli? Bueno, ayer recibió una derrota jurídica, parcial, pero una derrota jurídica, porque ahora su estatus cambia. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo estatus, porque ahora es, ya más, hasta mañana conversaba yo con periodistas españoles y de los Estados Unidos, y le explicaba que y ellos ya la noticia está en el mundo internacional. Ya hay un efecto. Y la noticia es que la Corte ordena la detención preventiva de un expresidente de la República de Panamá por un caso de escuchas telefónicas ilegales. Esa es la noticia. Entonces eso cambia el estatus porque se va a producir en las próximas semanas un proceso de extradición, un proceso de solicitudes, de negociaciones, de conversaciones para que se produzca la presencia aquí de Ricardo Martinelli. Pero también hay otro escenario probable, que es que el presidente Martinelli, en el marco de sus análisis jurídicos y políticos, decida regresar voluntariamente aquí y se presente. Ese sería ¿Pudiera negociar él, como lo hizo Alejandro Moncada, podría con Pedro Miguel hay González, todo el proceso, algunas medidas? El proceso penal acusatorio permite a la Fiscalía, en aras de lograr la agilización con las víctimas del proceso, buscar acuerdos. Y recuerde que aquí también no solamente están los derechos de Ricardo Martinelli como procesado, sino también los derechos de las víctimas. Aquí hay derechos, muchos derechos que proteger. Pero al cambiar el estatus, también cambia el estado anímico del contrincante, en este caso Ricardo Martinelli. Ya le decía ayer que hay que leer la carta que el expresidente y diputado Martinelli hizo pública, en donde plantea una estrategia. No hay la menor duda que la estrategia de la defensa seguirá siendo, ahora sí lo tendrán que hacer dentro del proceso, su teoría de que no ha sido imputado, su teoría de que sin imputación no puede haber acusación, su teoría de que se le violaron sus derechos, ahora tiene que hacerse en la audiencia con la presencia del presidente Martinelli, el expresidente Martinelli. Totalmente Entonces, de acuerdo. Ellos están en este momento, las amenazas de que van a tomar acciones internacionales, yo creo que ellos podrán hacer, pero se van a dar cuenta que todos estos procesos internacionales son muy lentos, marchan más lentos que la justicia local. Así es. Y no es que mañana ellos presentan y se autoriza la injerencia internacional dentro de una decisión. Si Panamá tomara decisiones al margen de tratados internacionales, entonces podría, pero tiene que tomarse la decisión final. Aquí no hay ninguna decisión final. Incluso la tesis de la defensa podría prevalecer en la audiencia intermedia. Podría claro. Con la presencia de él podría hacerse incluso posteriormente entonces, hasta la imputación de cargos. Pues vamos a ¿qué además esto plantea desde el punto de vista político? Fíjese que hoy es 22 de diciembre. La noticia que esperaba todo el mundo anoche era esta. Y hoy esa es la noticia que tiene el mayor impacto. Y usted ve, los informes nuestros indicaban que esta es la noticia que determina esta semana. Entonces, Cambio Democrático se está preparando para dos escenarios. Uno, el escenario jurídico que manejarán los abogados del señor Martinelli y de los procesados de ese partido, y el otro, el escenario político, que es la lucha política para tratar de hacer de conocimiento público o de llegarle a la impresión al electorado panameño que se trata de una estrategia política para perseguir a su máximo dirigente. Eso va a ser la confrontación que vamos a tener, que quedará opacada durante estos 2 días o 3 días por las fiestas, pero que va a tomar impulso en la próxima semana y al arrancar en el mes de enero.